Hola, pues nada, ya estamos en la recta final, ¿eh? Semana 4 del módulo 14 de Prepa en línea SEP, el universo natural. Ya en la última semana, sí. Y bueno, la idea de esta charla es darle una vuelta juntos a los conceptos clave que se han ido viendo. Ujú. Pensémoslo como una guía, ¿vale? Para consolidar ideas, una ayuda para enfocar bien el proyecto integrador que ya está aquí. Eso es importante. Sí. Y ojo, que esto es una ayuda, ¿vale? Para entender las bases. Pero no sustituye para nada las sesiones con el asesor o asesora virtual. Claro, claro. Allí es donde se ven los detalles específicos, las dudas concretas del proyecto final. Aquí lo que queremos es conectar los puntos, reforzar y sobre todo destacar la importancia del pensamiento científico en todo esto. Fundamental. Así que, pues nada, vamos a ello, a desgranar un poco estos temas. Perfecto. Sí, la meta es esa. Afianzar la comprensión de qué es la materia, cómo se relaciona con la energía, cómo se organiza la vida, desde lo más pequeño a lo más complejo. Ujú. Y como bien decías, el hilo que conecta todo es el pensamiento científico, que no es solo aprenderse definiciones de memoria, ¿eh? No, claro. Es entender cómo sabemos lo que sabemos y cómo aplicamos ese método para resolver problemas, como el proyecto integrador, por ejemplo. Exacto. Y una parte clave de ese rigor, en lo académico, es saber usar bien las citas y las referencias, como pide Prepa en línea SEP siguiendo las normas APA. Sí, ese punto es crucial. Luego volveremos a él. Sí. Y bueno, para preparar esta charla hemos repasado los recursos del módulo, claro, y también alguna cosilla de fuentes como Enciclopedia Concepto, datos de energía de Naturgy. Para tener una base sólida. Genial. Pues venga, arranquemos por lo más básico, ¿no? La materia. Que a veces parece obvio, pero ¿qué es realmente? Hmm. Es todo lo que ocupa un sitio y tiene masa, ¿no? Esas propiedades generales, masa, volumen, temperatura, son las que nos dicen que algo es materia. Así es. Son las propiedades, digamos, universales de la materia. La masa, que medimos en kilos normalmente, nos dice cuánta cosa hay y su inercia, esa resistencia a moverse. Ujú. El volumen, pues el espacio que ocupa en litros o metros cúbicos, y la temperatura en grados Celsius o Kelvin, que refleja su energía interna. Son como las primeras pistas. Vale. Y aparte están las otras, las que sí nos ayudan a distinguir unas de otras. El color, si es duro, la densidad. Si dices algo duro y amarillo, ya no vale cualquier cosa. Precisamente. Son como su DNI, digamos. Y justo ahí ya entra la ciencia de lleno. ¿En qué sentido? Pues que la ciencia no se conforma con decir es duro. Busca medir esa dureza. No dice ocupa espacio. Usa una probeta y mide el volumen con precisión. Busca objetividad, números, Claro. y observa cómo cambia esa materia. Los estados, sólido, líquido, gas, los típicos, no son fijos. Sí, el ejemplo de siempre. El agua. Hielo, agua líquida, vapor. Pero sigue siendo H2O. Exacto. Y detrás de esos cambios, pues está la energía. Normalmente calor. Si das calor, las partículas se agitan más, el sólido se funde, el líquido hierve. Y al revés, si quitas calor. Eso es, el gas condensa, el líquido se congela. Son cambios físicos. Ojo, la molécula sigue siendo la misma. Y entender esto requiere observar bien a qué temperatura pasa, a qué presión. Ya estamos aplicando un método científico, ¿ves? Vale, vale. O sea que entender las propiedades y los cambios no es solo saberse la lista, es pillar la lógica que hay detrás. Una lógica que se descubre midiendo y observando. La base para cosas más complejas. Justo. Y hablando de cosas fundamentales que cambiaron cómo vemos el mundo, tenemos que tocar la ley de conservación de la materia, ¿no? Uf, sí. La famosa frase de Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es potente la idea. Mucho. El ejemplo tonto de la cocina ayuda a empezar. Si mezclas 1 kilo de harina y medio de agua, tienes 1,5 kilos de masa. Nada desaparece por arte de magia. La analogía de la cocina está bien para empezar, sí. Pero lo gordo, lo realmente fascinante, es cómo lo demostró Lavoisier, porque iba contra lo que parecía obvio. Totalmente. Si quemas un tronco, parece que desaparece casi todo. Las cenizas pesan mucho menos que la madera original. ¿Cómo encajó eso? Ahí se ve el método científico puro y duro, ¿no? Totalmente. Lavoisier no se quedó con la primera impresión. Formuló una hipótesis. Quizás está escapando algo,
invisible, un gas. Y para probarlo, diseñó experimentos clave. ¿Qué hizo exactamente? Pues hizo las combustiones dentro de recipientes cerrados, herméticos. Y lo crucial, midió la masa de todo el sistema, recipiente más sustancia, antes de quemar, y la masa de todo el sistema después. ¡Ah! ¡Qué listo! El resultado fue claro. La masa era idéntica, no se había destruido nada, se había transformado, combinándose con parte del aire. El oxígeno descubriría y formando gases, como CO2. Es un ejemplo de libro. Problema, hipótesis, experimento controlado, medición precisa, la balanza fue clave, y conclusión basada en pruebas. Me parece increíble la idea de pesar el humo, básicamente. Y claro, de ahí viene lo de balancear las ecuaciones químicas para que cuadren los átomos antes y después. Exacto. La ecuación balanceada es la ley de Lavoisier, escrita en símbolos. Y para el proyecto integrador, entender esta ley no es solo repetir la frase. No, claro. Implica aplicar esa mentalidad, analizar un proceso, ver qué se transforma en qué, y explicar cómo la materia se conserva aunque cambie de forma. Requiere analizar y basarse en la evidencia que se tenga. Vale, materia check. Pero, ¿qué mueve esas transformaciones? Pues la energía, el otro gran pilar del módulo. Ujú. Hemos hablado en el módulo de las fuentes de energía, ¿verdad? Sí, básicamente las separamos en dos grandes grupos, según si se agotan o no. Las renovables, que vienen de fuentes que se regeneran rápido o son casi inagotables. El sol, el viento, el agua, la geotermia. Suelen ser más limpias, ¿no? En general sí. Y luego están las no renovables, los combustibles fósiles, carbón, petróleo o gas, y la nuclear del uranio. Estas existen en cantidad limitada. Tardaron millones de años en formarse y, bueno, su uso las agota y suele generar más problemas ambientales. Y bueno, menudo debate hay ahora con esto, ¿no? El desafío energético, la necesidad de ir cambiando a renovables por el clima porque se acaban las otras. Uf, sí, es un tema enorme, con muchas implicaciones. Pero volviendo a nuestro módulo, una parte importante es cómo usamos la energía los seres vivos, cómo la manejamos. ¿Ah, sí? Ahí estaba la diferencia entre autótrofos y heterótrofos. Las plantas, que son la bomba, los autótrofos, fabrican su comida con luz del sol. Exacto. Y nosotros, los heterótrofos, que somos más dependientes, tenemos que comer cosas que ya tienen energía almacenada. Correcto. ¿Y esa energía a nivel químico dónde está? Pues en las biomoléculas. Las grasas, los lípidos, son como nuestra reserva a largo plazo, y los carbohidratos, sobre todo la glucosa, son el combustible rápido. Mm, La energía está en sus enlaces químicos y la liberamos de forma controlada, con la respiración celular, que es como una oxidación, pero biológica. Y con eso, pues movemos todo en la célula. Vale, pero ¿cómo entra aquí el pensamiento científico? Parece más describir bioquímica, ¿no? Bueno, es que va más allá. Analizar cómo la energía de, no sé, un terrón de azúcar se convierte en que puedas mover un brazo, eso es entender una cadena de transformaciones. Ah, claro. De energía química a energía mecánica, con calor que se pierde, todo regulado por enzimas. Es pensar en sistemas, ver cómo interactúan muchas partes. Es cuantificar, entender ciclos como el de Krebs. Es analizar sistemas biológicos complejos, pura ciencia. Vale. Entiendo. No es solo nombrar las piezas, sino entender cómo funciona la máquina. Y eso nos lleva a otra cosa alucinante del módulo. Cómo está organizada la vida, que no es un montón de moléculas al azar. Para nada. Hay una jerarquía de niveles increíble. Empezamos abajo del todo, en lo subatómico. Protones, neutrones, electrones. Que forman los átomos. Exacto. Y en la vida, unos pocos átomos son los reyes. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El famoso CIMPS. Más del 95% de nosotros. Ujú. Y estos átomos se unen y forman moléculas. Y ahí las estrellas, las biomoléculas. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, los ladrillos básicos. Esas son. Y a partir de ahí, ¡pum!, la cosa crece en complejidad. Las biomoléculas se organizan dentro de la célula, que es la unidad mínima de vida. Luego las células se juntan en tejidos. Eso es. Células parecidas forman tejidos. Muscular, nervioso. Los tejidos se combinan en órganos. Corazón, pulmón, una hoja. Los órganos en sistemas. Varios órganos que colaboran forman sistemas o aparatos. El digestivo, el circulatorio. Y el conjunto de sistemas es un organismo. Un individuo.
Y no acaba ahí, ¿eh? Que luego vienen las poblaciones, comunidades, ecosistemas, hasta la biosfera. Es una pasada. Y lo genial, lo que se repite en cada escalón, es que la estructura, la forma, determina la función, lo que hace. Ponme un ejemplo. Pues mira, los lípidos tienen una parte que odia el agua, hidrófoba, y otra que la quiere, hidrófila. Por esa estructura, ellos solitos se ordenan y forman las membranas de las células, esa barrera esencial. Una propiedad química define una estructura celular clave. ¿Entendido? Y las funciones de las biomoléculas son, de todo. Las proteínas pueden ser ladrillos, colágeno, transportar hemoglobina, defender anticuerpos, acelerar reacciones como las enzimas. Como la amilasa en la saliva, que ya empieza a romper el almidón. Exacto. Y los ácidos nucleicos, ADN y ARN, que guardan la información genética. Para entender todo esto, entonces, no basta con saber química. Hay que pensar de forma organizada, ¿no? Clasificando, relacionando. Totalmente. Requiere aplicar el pensamiento científico de varias maneras. Clasificar todo sistemáticamente, tipos de moléculas, niveles, analizar esa relación entre estructura y función, buscar patrones que se repiten e incluso modelizar para entender cómo interactúa todo. O sea que, al final, volvemos a lo mismo. El pensamiento científico hay que aplicarlo en el proyecto. Porque, como decíamos, no vale solo con soltar la lista de biomoléculas o niveles. No. El proyecto tiene que mostrar cómo se aborda y se comunica ese saber. Exacto. Tiene que reflejar esas características del pensamiento científico. Objetividad, basarse en datos, en fuentes fiables, no en opiniones. Verificabilidad. Eso, que se pueda comprobar lo que dices yendo a las fuentes. Sistematicidad, o sea, orden, lógica, seguir un método. Y comunicabilidad, usar un lenguaje claro, preciso. Y allí volvemos a un punto que mencionaste al principio, que es fundamental para la verificabilidad y la comunicabilidad, las citas y referencias. Que a veces parece un rollo burocrático, pero tiene un porqué muy gordo, ¿verdad? Sí. Es que no es una manía de profes, ¿sabes? Es mucho más que una regla, porque hay que citar y referenciar bien. Pues mira, primero por pura honestidad, reconocer el trabajo de otros, de donde sacaste las ideas o los datos. Segundo, para evitar el plagio. Copiar es una falta ética grave. Tercero, para que sea verificable. Quien te lee puede ir a la fuente original y comprobar o saber más. Y cuarto, le da rigor a tu propio trabajo, demuestra que está bien fundamentado. O sea que citar es como enseñar el mapa de dónde sacaste las ideas, ¿no? Es ser transparente en tu proceso, parte de la conversación científica. Exacto. Muestra tu ruta intelectual. Y es clave diferenciar la cita, la mención corta en el texto, de la referencia, los datos completos al final. Y la fuente es el libro o artículo web original. Y para eso está el manual de prepa en línea, ¿no? Que te dice cómo poner las comas, las cursivas y todo eso según APA. Justo. Ese manual es la guía, los detalles de formato están ahí, pero la idea central, lo importante, es que la referencia completa tenga siempre esos 4 elementos básicos. Autoría, quién lo hizo, fecha, cuándo, título, cómo se llama, y fuente, dónde encontrarlo. Editorial, URL. Claro, si falta algo de eso, ya no se puede encontrar. Exactamente. Se rompe la cadena. Por eso es tan importante seguir el manual, para asegurar que cualquiera pueda seguir tu rastro intelectual. Muy bien. Pues a ver si recapitulamos un poco todo lo que hemos tocado. Ha sido un viaje denso, ¿eh? Un poco sí. Hemos hablado de qué es la materia, sus propiedades, cómo cambia de estado. Hemos visto la ley de conservación, cómo la demostró Lavoisier con puro método científico. Hemos explorado las fuentes de energía, las renovables y no renovables, y sobre todo cómo la gestionan los seres vivos, gracias a las biomoléculas. Y la organización de la vida. Y esa impresionante organización jerárquica, desde los átomos hasta la biosfera, basada en que la estructura da la función. Y en cada punto hemos intentado subrayar cómo el pensamiento científico, observar, medir, hipotetizar, experimentar, analizar sistemas, clasificar, buscar relaciones, es la herramienta que nos permite construir todo ese conocimiento. Así que, para el proyecto integrador, la clave es no solo saberse los conceptos. No. Hay que demostrar que se entienden, aplicándolos. Y sobre todo que se hace el trabajo con mentalidad científica, siendo objetivos, ordenados, claros y, crucial, honestos al reconocer las fuentes.
con sus citas y referencias bien puestas. Ese es el mensaje principal, yo creo. Esta charla ha sido un repaso, una forma de conectar ideas. Pero es vital revisar a fondo los recursos del módulo y, sobre todo, hacer caso al pie de la letra a las indicaciones del asesor o asesora para el proyecto. Fundamental eso. Sí. Y recordar que aplicar el pensamiento científico no es solo para investigadores de bata blanca, es una forma de acercarse al conocimiento de manera crítica rigurosa. Y citar bien es parte esencial de ese rigor y de la ética académica. No es negociable. Y para terminar, quizá una última idea para darle vueltas. Más allá de aprobar el módulo o sacar buena nota, ¿cómo nos cambia aplicar este enfoque? Cuando uno empieza a entender la conservación de la materia, la lógica de la energía en la vida, la complejidad organizada del mundo natural, y además se acostumbra a basar lo que dice en pruebas, a dar crédito a quien lo merece. ¿No cambia eso un poco la forma de mirar el mundo, de participar en conversaciones, incluso de valorar el conocimiento? Es una buena reflexión, ¿sí? Quizás ese acto, a veces pesado, de citar correctamente, sea en realidad un pequeño gesto que refleja un compromiso más grande, el de intentar entender y relacionarnos con nuestro universo natural de una forma más rigurosa y honesta.